Bienvenidos a esta actividad que realizamos en esta ocasión junto a la colega María Fernanda Rivas. María Fernanda Rivas es una psicóloga, psicoanalista que desde hace mucho tiempo se dedica al área de familia y pareja. Ha trabajado mucho en cuestiones de conflictos familiares en el mundo de la justicia. Alguna vez me ha dicho que, bueno, era tan intenso el trabajo y tan conflictivo a veces que, bueno, decidió dar un paso al costado porque no creo que estés alejada completamente del mundo de lo judicial, pero bueno, a veces son situaciones que cuesta llegar adelante porque ahí el inconsciente desaparece cuando aparece el aparato de la justicia, ¿no? Bueno, hoy igual no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar en una charla abierta introductoria sobre las parejas en conflicto y la clínica psicoanalítica. La idea, bueno, María Fernanda Rivas está dando algunos cursos en relación a estas temáticas, pero también es una asidua escritora de artículos en muchos medios de comunicación de la Argentina, aparece en programas de radio, aparece en programas de televisión y también con aportes sobre problemáticas cotidianas en relación a las familias, ¿no? Sobre todo en relación a las familias en un contexto de pandemia que, bueno, parece que estamos viviendo un bis con la segunda ola en Argentina, ¿no? Bueno, licenciada en psicología, ex integrante del servicio social del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología jurídica con orientación en familia ya hace casi 20 años, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, integrás el Departamento de Familia y Pareja de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que me consta que dan muy buena formación, y aparte has sido docente y sos docente en diversas materias de derecho de familia, de clínica de pareja y familia, etcétera. Bueno, podría seguir leyendo, pero la idea es, nada, que empecemos ahora sobre esto que se llama sobre las parejas en conflicto y la clínica psicoanalítica. Adelante, María Fernanda Rivas, bienvenida. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación, gracias a los asistentes por estar ahí, veo algunas caras conocidas, les mando un saludito especial a Hilda, Mariana Ruidavets, a Héctor Krakov, y bueno, y los demás muy, muy bienvenidos. La idea es charlar de una manera muy coloquial, como decía Juan, pensemos más en un juego, ¿no? De poder bueno, de poder pensar, de poder jugar con los pensamientos y preguntar si tienen ganas, ¿no? A mí se me ocurría empezar hablando un poquito del contexto actual. Claro, ¿cómo no vamos a hablar de lo que sucede con las parejas en este contexto, ¿no? En el que el vínculo de pareja se vio especialmente afectado por la situación de pandemia, la convivencia obligada en el encierro. En estos tiempos se ha puesto mucho interés en los vínculos, estamos viendo el efecto del contexto más que en otros momentos, ¿no? Del contexto en el funcionamiento vincular. Se plantean preguntas como cómo estar con el otro, cómo estar juntos. Se han incrementado, a mí me parece, las consultas de pareja o las consultas individuales por conflictos de pareja. Porque encontrarse con la alteridad u otredad del otro, así decimos los psicoanalistas, de una forma tan intensa, ha ocasionado diferentes respuestas en las parejas. Además, en muchos casos, encontrarse con el otro en crisis, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, no solamente encontrarse con el otro 24 horas por día, 7 días a la semana, sino encontrarse con alguien que puede estar pasando por momentos muy difíciles, por temas laborales, económicos,
ni que hablar temas de salud, ¿no? Vinculados a esta pandemia. Entonces, nos hemos encontrado con versiones distintas, no las habituales de los otros, y también de nosotros mismos, ¿no? Por un lado, digo yo que se ha puesto a prueba la capacidad o la incapacidad de las personas y de las parejas de estar a solas. Y aquí tomo una idea de un conocido texto de Winnicott que se llama justamente así, la capacidad de estar a solas, y que sabemos que es una capacidad que no tiene que ver con estar solo o rodeado de gente. Existe una gran diferencia, por ejemplo, entre estar a solas y sentirse solo, o estar aislado, o sentirse desamparado o vacío, ¿no? Es más, se puede estar en pareja y sentirse solo. Decimos que cuando se ha logrado esa capacidad, la capacidad de estar a solas, aunque nos encontremos en un espacio físico muy reducido, nos podemos retirar a un rincón dentro nuestro, donde podemos disfrutar, sentirnos nosotros mismos y encontrar nuestro gesto espontáneo, así lo llama Winnicott. Encontrarnos con nosotros mismos, sentir placer por ese hecho, encontrarnos con nuestro ser verdadero, digamos. En este contexto, en estos tiempos, hubo pérdida de la cotidianeidad, por ejemplo. Sabemos que en la mayoría de los casos el hogar pasó a ser un espacio múltiple, que sirvió para trabajar, para hacer gimnasia, que funcionó como colegio. Y sabemos que, bueno, la capacidad de estar solos en presencia de otros, como decíamos, no siempre se logra, ¿no? Winnicott, por ejemplo, lo considera un logro del desarrollo. La capacidad de soportar la soledad, la buena soledad, es una condición para poder amar también. Es decir, para poder estar con otros y para poder estar disponibles para otros, tenemos que poder primero soportar la buena soledad, ¿no? Pero como decía hace un rato, tolerar la otredad del otro y que el otro tenga aspectos no compartibles en algunas parejas creó mucho malestar y hasta fue traumático. Hubo, por ejemplo, les cuento algunas cosas que yo he observado, ¿no? en las consultas de pareja: miedo a la fusión, miedo al pegoteo, dificultad de regular la distancia, sensaciones de hartazgo. Se me ocurría pensar, por ejemplo, en un ejemplo de una pareja que decidieron, eran pareja, pero bueno, vivían por diversas circunstancias, nunca convivían, ¿no? Las convivencias eran muy cortitas y decidieron pasar la cuarentena juntos, ¿no? Y al encontrarse con aspectos del otro que nunca habían visto, hubo, digamos, grandes dificultades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue una actuación hacia la infidelidad en uno de ellos, ¿no? Este tema, digamos, tiene que ver con dificultades con la aceptación de la opacidad de la mente, por ejemplo. Lo nombro como opacidad, como algo contrario a la transparencia de la mente, ¿no? Como una ilusión que recae, por ejemplo, sobre el matrimonio, ¿no? Con esto de pensar que el otro debería conocer lo que nosotros pensamos, lo que sabemos, lo que pensamos, lo que queremos, nuestros deseos y viceversa. En la realidad, digamos, nos encontramos con aspectos no compartibles del otro, ¿no? Y esto es todo un tema para las parejas. Por ejemplo, la dificultad para darle su espacio al otro, ¿no? Cuestiones que han aparecido, frases, por ejemplo, después de tantos años ya deberíamos saber qué quiere el otro, qué piensa el otro. O por ejemplo, yo no lo conozco, no sé quién es.
una pareja también casada, una paciente, ¿no? En pareja hace muchos años empezó a hablar del marido como el tipo, lo llamaba el tipo, ¿no? Digamos, esta es una primera dificultad, ¿no? La ilusión de tener que saber adivinar el pensamiento del otro y la exigencia del derecho a que el otro nos adivine. Este es un malentendido importante entre las parejas, ¿no? Han aparecido también por ejemplo, problemáticas ligadas a las familias políticas de cada uno, por ejemplo, la necesidad de cuidar a los padres de cada uno, de traerlos a vivir a la casa, o dedicarle más tiempo, digamos, diferencias también en cuanto a las formas de cuidarse, del contagio, ¿no? Que han traído conflictos. Porque bueno, todos sabemos que los mayores, digamos los padres, los suegros, las suegras, por una cuestión de edad, son más vulnerables al virus, ¿no? Es decir, se han puesto en evidencia también las diferencias entre los integrantes de la pareja, y esto ha sido muy inquietante, ¿no? Sigue siendo inquietante. Yo hablo en pasado, pero la verdad es que son situaciones que se han instalado, y bueno, siguen mostrando sus consecuencias. Además, como decía Juan, por lo menos en Argentina hay grandes posibilidades de que volvamos a la situación de encierro, ¿no? Esto es por lo menos lo que se está hablando, de lo que se está hablando, ¿no? Volvíamos un poco a las cuestiones, a las problemáticas ligadas a las familias políticas de cada uno, ¿no? La familia política siempre es un tema, esto es parte del folclore de las parejas, lo sabemos, bueno, siempre el vínculo con la familia de origen de cada uno de los integrantes de la pareja sirve para activar rivalidades, sentimientos de exclusión a veces, ¿no? Incremento de la ligación con los propios padres, que de alguna manera las podemos ver como vueltas atrás, como regresiones, entre comillas, en relación a lo que nosotros llamamos la salida exogámica, es decir, al desprendimiento, al trabajo que implica el desprendimiento de la propia familia de origen para consolidar la pareja, ¿no? Observé también muchas situaciones de sobrecarga, rivalidades y disputas, por ejemplo, en relación a quién se ocupaba de los hijos, ¿no? Dificultades para encontrar momentos de intimidad en la pareja, disminución de la libido también, esto de que nos ha pasado a todos de estar en pijamas y pantuflas. Bueno, también podemos pensar cómo ha influido, cómo ha incidido también en la vida erótica de las parejas, ¿no? Es decir, creo que también, digamos, se puso muy en evidencia la necesidad de un apego, de un buen apego, ¿no? De la incondicionalidad, de poder contar con un otro, para sentirse acompañado, para sentirse cuidado, ¿no? Quizás esto trajo aparejado una cierta disminución de la libido, no sé, lo podemos charlar, ¿no? Ahora, son un montón de temas, ¿no? Porque yo estaba pensando, ¿puedo interrumpirte un...? Por supuesto. No, por ahí tenías un hilo y te lo sí, interrumpo. No, la pregunta que quieras. Sí. Están todos invitados al diálogo porque esto es un diálogo más allá de que sea algo introductorio, pero es apasionante el tema porque ahora que viene la segunda ola, por ahí se vuelven a cerrar los colegios, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, estamos a punto de que vuelvan a cerrar los colegios, ¿no? Después de un año tan esperado donde los chicos empezaban a ir al colegio. Y uno atiende parejas, pero también atiende pacientes que son parte de parejas y parte de un conglomerado familiar, más chico, más extenso. Ahora, yo creo que en este punto la pandemia
podría ser también una oportunidad para ver cuáles son los conflictos emergentes, que en realidad son conflictos subyacentes o latentes que ya estaban, ¿no? No sé si esto pasa en tu consultorio, pero algo creo que has planteado. Por ejemplo, ¿qué representa el partener? ¿Qué representa la pareja de uno en un momento de mucho encierro, ¿no? Porque me parece que vos ahí hablabas de una paciente que decía, bueno, ya no es más mi marido, es el tipo. Bueno, es una cosa, ¿no? Y estaba pensando en términos psicodinámicos, que en todas las parejas siempre hay proyecciones, hay identificaciones, hay contraidentificaciones proyectivas donde a veces una de las parejas, uno de los partener, actúa el personaje que le trae el otro partener, ¿no? Esto en este sentido, recordando que Freud ya en 1910, en el primer diseño, ya decía que una pareja siempre era mucho más que dos, ¿no? Entonces, hay un montón de fuerzas dinámicas que el encierro pone a funcionar en forma de caja de Pandora, ¿no? No se sabe qué puede despertar esta juntura, ¿no? Esto que vos decías antes, ¿no? Bueno, el tema de los espacios, ¿no? De pronto, en un espacio compartido se convierte en algo fusional, simbiótico, donde se produce una indiferenciación y cada uno, si alguien no está acostumbrado a eso, porque no tiene la capacidad de estar solo, digamos, ¿no? Que es un estado mental, ¿no? Poder estar solo y no invadido, necesariamente se van a producir conflictos. Creo que alguna colega que está presente acá hace algunos años me había dicho que cuando una pareja está muy simbiotizada, no le queda otra cosa que pelearse para separarse un poquito, ¿no? Y después volver. Pero bueno, son tiempos de pandemia y eso es más difícil que ocurra, ¿no? En ese sentido, bueno, la verdad que es magnífico de la clínica psicoanalítica en relación a las parejas, ¿no? Era para puntuar esto, ¿no? Y pensando también en las familias ensambladas, ¿no? De pronto los hijos de la pareja se vuelven personajes siniestros, o por ahí tenés una pareja donde hay una mujer de 30 años y la pareja hombre por ahí que tiene un hijo de 17 años, ¿no? ¡Wow! Ahí hay fuego, digamos, ¿no? Y cómo se juega inconscientemente todas estas fuerzas que además tiene que ver con lo evolutivo, ¿no? Bueno, son algunas puntas como para ir abriendo el juego por aquí. Sí, Juan, muchísimas gracias. Nombraste un montón de temas muy interesantes que yo fui tomando nota, pero quizás alguien quiere hacer algún otro comentario y después yo digo algo, a ver cómo piensan estos temas, ¿se les ocurre algo? Me hace pregunta esta cuestión de en las parejas ensambladas, ¿no? Por ejemplo, algún hijo que tome una característica siniestra. Concretamente tengo un caso en donde esto, o de persecución, si también va esta cuestión de en las proyecciones cruzadas, o sea, en esto que decía Freud, que una pareja son mucho más que dos, ¿no? Si también esto se amplía, ¿no? Con las familias ensambladas, entonces esos hijos pasan a ser siniestros, porque quién sabe qué cosas se le proyecta, ¿no? Además de la idiosincrasia de cada hijo, ¿no? Es una pregunta que se me abrió. Bien, muy interesante. ¿Algún otro comentario, reflexión, pregunta? Todavía están un poco tímidos. Estamos jugando. Recuerden que estamos jugando. Me parece que Hilda ahí levantó la mano. Hilda, sí. No estaba en mi intención participar, ¿no? Pero me quedé, ya que estamos jugando, me quedé pensando que el encierro y el confinamiento también, digamos, aumentó mucho el porcentaje de femicidios, de abuso sexual,
¿no? Y también de suicidios, porque lo que decía Juan, ¿no? Con el ejemplo que trajo, toda esa excitación incestuosa, ¿no? Que se produce en los adolescentes que están conviviendo al lado de quienes tienen que separarse o de quienes ya iniciaron el proceso de separación y de vuelta vuelven, ¿no?, a estar cerca de quienes tienen que separarse, con la excitación que conlleva, produce a veces reacciones inesperadas. Los adolescentes hacen esfuerzos denodados por armar sus casitas virtuales dentro de la casa, entonces no escuchan, no contestan lo que les hablan, de alguna manera arman paredes como pueden para tener distancia de los adultos. Los adultos se enojan por eso, pero en realidad son las formas de armar paredes virtuales para poder discriminarse de los otros. Y que a veces eso pasa en la pareja, ¿no? Que también arma a veces paredes virtuales y hace sus pequeños mundos dentro del mundo compartido, como para que haya un cierto tipo de distancia que por lo menos permita extrañar al otro, ¿no? Aunque se esté en el mismo lugar. Bueno, son cosas que me van apareciendo, porque la realidad, que creo que la situación más complicada está con las adolescentes, y que se los puede ayudar mucho si uno, digamos, se los empodera a que tomen conciencia de lo que pasa, a que colaboren, a que ayuden, a que trabajen en algo, ¿no? Porque de alguna forma se los ayuda a aceptar ese proceso de independencia de alguna manera, y también de la independencia de pensamiento y de decisión, ¿no? Pequeñas tareas o no tan pequeñas que pueden hacer para ayudar. Eso también, digamos, colabora, porque ellos están, como yo digo, en bandeja de salida y se nos rompió la computadora, ¿no? Cuando están en confinamiento. Bueno, nada más. Sí. Gracias, Hilda. Sí, muy interesante. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y cada pareja es un mundo, se me ocurría esa frase, ¿no? Porque realmente, bueno, suceden muchas cosas en una pareja, han sucedido muchas cosas, en función también del contexto, ¿no? Yo pensaba esto, es algo que a mí me gusta tener siempre presente, es decir, por supuesto que las parejas traen conflictos, traen cosas previas, pero a veces los acontecimientos pueden desatar aspectos o versiones complicadas realmente de los otros y de nosotros también, ¿no? Esto que yo marcaba, el encontrarse con un otro en crisis, con un otro que no es a lo mejor el mismo de siempre. Esto es difícil de procesar y esto tiene que ver con lo que preguntaba Diana, la colega, ¿no? Y algo dijiste vos, Juan, en relación a cuando algún miembro de la familia se transforma en siniestro. Puede ser un hijo, puede ser, bueno, el cónyuge, es decir, casi todos conocemos este texto de Freud que es Luminoso, donde él no habla de familias en ese texto, ¿no? Ni de parejas, pero sí habla de lo inquietante que resulta cuando lo familiar se convierte en extraño y después en ominoso y después en siniestro, ¿no? Esto puede pasar en cualquier, la verdad es que puede pasar en cualquier configuración vincular, puede pasar en cualquier pareja, ¿no? Por supuesto, hay parejas y hay vínculos más sólidos, personas que cuentan con más herramientas, ¿no? Pero me gusta también pensar en estas diferentes versiones de los otros con las que nos podemos ir encontrando a través de, bueno, de la evolución, de las crisis vitales, de las crisis familiares. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa inquietante para los padres, para los hijos también, ¿no?
pero es una etapa en la cual los hijos se transforman un poco en desconocidos, en extraños, a veces en siniestros, ¿no? Porque se los desconoce. ¿Cuántos padres hay que dicen, lo desconozco, yo no lo crié así, yo no lo crié de esta forma, ¿no? Y cuando llega el momento de la metamorfosis, de la pubertad, como así la nombra Freud, bueno, nos encontramos con versiones nuevas, versiones diferentes de los hijos, de los padres también. Los padres también cambiamos cuando los hijos se vuelven adolescentes por ahí, ¿no? Y la pareja se transforma muchísimo, ¿no? En esta línea, es decir, en esta línea y en un extremo, llegando realmente a un extremo, ahí encontramos lo que decía Hilda, ¿no? El aumento de los femicidios, de las agresiones, ¿no? De la violencia que desgraciadamente sabemos que está sucediendo, ¿no? en este contexto donde bueno, el encierro por ahí favorece las situaciones de abuso, ¿no? Las situaciones de incesto, son regresiones, como decíamos hace un rato. Hay distintos grados. Por ejemplo, yo me he encontrado con familias que bueno, sin quererlo, sin buscarlo, empezaron a aflojar sus diques, por ejemplo. Las cuestiones que tienen que ver con la vergüenza, con la privacidad, donde dejaron de cerrarse las puertas, donde a lo mejor los padres descuidaban y salían en ropa interior o desnudos, claro, ¿no? claro. Estos fenómenos, la verdad que se volvieron a dar, ¿no? En las parejas, en las familias. Interesante. A ver. No. Ayer terminé de ver una serie que se llama Border Town, que es una serie finlandesa. Hacía mucho que no tenía una maratón de Netflix. Pero bueno, termina que en el anteúltimo capítulo, digamos, muere la esposa del investigador. Él se queda como muy solo, tiene una hija, y de pronto la hija lo va a consolar, y una hija de 17 años, entonces dice, bueno, quédate a dormir en la cama matrimonial, ¿no? No pasa nada, digamos, muy, muy cuidado, ¿no? Hasta que por suerte en la segunda, en el último capítulo, este señor consigue una pareja, que era otra mujer compañera, ¿no? Pero me hizo pensar mucho en esto, ¿no? Claro, cuando se cierran las redes al exterior, hay como un movimiento natural regresivo hacia lo perverso polimorfo. Lo podemos pensar así. Hilda, vos, a ver, ¿querés decir algo? No, es cierto, ¿no? Acompaño lo que están trayendo, porque a veces se producen situaciones conflictivas que no se entienden. Yo siempre me acuerdo un colega que trajo el ejemplo de un paciente de él, un hombre, digamos, relativamente joven, con una hija de 18 años, y que fue a ser médico, él fue a hacer las compras, y cuando volvió, la hija no lo dejaba entrar, ¿no? Porque le decía que se la iba a contagiar. Y hubo todo un conflicto tremendo, que no la dejaba entrar. Y entonces yo lo que le decía a mi colega, que el contagio era el temor al incesto, que es lo que trae Juan, ¿no? Que nosotros no nos damos cuenta y que el contagio era ese. El peligro de que no esté la tríada, que falte el otro, aunque sea en el imaginario, digamos, es aterrorizante para los adolescentes. Porque con toda esa fuerza pulsional que tienen, sienten que tienen el camino totalmente abierto, ¿no? Y se sienten en peligro. O sea que estos son pequeños detalles que por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Como lo que trae Juan. Tal lugar vacío, entonces lo ocupa, con todas las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Y que por ahí, claro, como adultos ahí por ahí no estamos tan atentos o no nos damos cuenta, lo que decías recién María Fernanda, del tema del pudor, ¿no? Y del cuidado del pudor en un espacio pequeño,
donde que hay que cuidar esos detalles, digamos, de no producir excitación en los menores, con todas las perturbaciones que eso puede traer, ¿no? Tanto en los chicos como en los adolescentes, ¿no? Y todo en relación, digamos, al tema del tabú del incesto, ¿no? Que prepara al hijo para separarse, que prepara al hijo para irse, pero ahora las puertas están cerradas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora no están tan cerradas como las que vivimos el año pasado, pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces hay que prepararse para ayudar a que armen esas casitas virtuales, como digo yo, esos espacios donde cada uno tenga su pequeño mundo, incluso los miembros de la pareja. Yo estaba pensando, ¿no, Hilda, María Fernanda Rivas? La convocatoria era parejas en conflicto, ¿no? Ahora, por la deriva de toda esta conversación que vamos teniendo, es evidente que se confirma una vez más que las parejas son siempre más que dos, ¿no? Porque terminamos hablando de los vínculos en extensión, los hijos, los padres, ¿no? No hay una pareja, ¿no? Hay un mundo de gente que rodea a ese encuentro entre dos. Y en ese sentido, María Fernanda Rivas, yo estaba pensando, bueno, hay un momento donde se pierde ese ideal idílico en momentos de mucha simbiosis, de mucha fusión o de mucho encierro, ¿no? Donde se empiezan a caer las máscaras de eso ideal que representaba en la superficie la pareja de uno, ¿no? Entonces lo empieza a ver como más humano, con sus miserias, pongámosle, con sus virtudes, pero también, vuelvo a reiterar, aparece mucho de las proyecciones que se van presentando casi naturalmente cuando no hay análisis, ¿no? ¿Cómo encarás vos, por ejemplo, un inicio de sesión con una pareja, ¿no? Con tantas variables que hay, que uno tiene que prestar tanta atención, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo atender, bueno, no es lo mismo atender a un paciente que a una pareja, ¿no? El equilibrio que uno tiene que hacer para no hacer alianza con ninguno de los dos, qué sé yo. Fernanda. Sí, no, te perdí un segundito, lo último, ¿no? Pero si rescaté la pregunta esta, ¿cómo encaro yo o cómo se encara, ¿no? O cómo podemos, digamos, ¿no? No me gusta tanto hablar como de reglas, creo que uno tiene que primero no dejar de ser uno, ¿no? Trabajando con vínculos, porque además tenemos que pensar que se va a armar un vínculo con el paciente, o con el paciente, en este caso pareja, decimos, ¿no? Pareja, familia. Nosotros también vamos a formar parte de un vínculo que se va a ir construyendo a través del trabajo analítico, ¿no? Bueno, y básicamente es recibirlos, escucharlos, preguntarles qué los trae por aquí, de qué desean hablar, ¿no? Este sería como el... A ver, Freud hablaba de asociación libre, y invitaba al paciente justamente a que asociara libremente, a que dejara fluir sus pensamientos y su discurso. Acá nosotros les preguntamos, bueno, de qué quieren hablar, ¿no? ¿Qué les gustaría, qué les gustaría comentar, qué les está pasando, ¿no? Y nos encontramos, esto a lo mejor es interesante, ¿no? Porque forma parte de la técnica. Acá no sé si podemos hablar de asociación libre, porque nos encontramos con un discurso conjunto. En el caso del paciente individual, bueno, es el paciente el que habla únicamente. Nosotros podemos interpretar, el paciente puede hacer algo con esa interpretación, pero en este caso tenemos lo que se llama un discurso conjunto. Es decir, una de los pacientes dice algo y el otro seguramente agrega, modifica, refuta
Es decir, nos encontramos con una construcción también en el discurso. Y otra cuestión muy, muy importante es que nuestra herramienta principal no es la escucha, como en el dispositivo bipersonal. Nuestra herramienta principal es la mirada, porque mucho de lo que suceda en la pareja se va a plasmar en escenas, digamos, ¿no? Van a haber escenas, no es que no sea importante lo que dicen, pero sí es muy importante cómo lo dicen, los gestos, las miradas, ¿no? Cómo se sientan, dónde se sientan. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una paciente, ¿no? de una pareja donde ella estaba llorando desconsoladamente, muy angustiada, y él, mientras tanto, miraba por la ventana, ¿no? Es decir, ahí tenemos potentes indicadores, digamos, que nos pueden guiar, ¿no? Bueno, a ver, no sé, preguntas, inquietudes. Es sumamente interesante lo que contás, o sea, no trabajamos con asociación libre, sino con la mirada. Y estaba pensando en estos tiempos, bueno, donde en general, ¿cómo hacemos con las terapias de pareja, no? Yo tengo la suerte tengo un espacio muy grande que no es mi consultorio tengo un living enorme, entonces puedo atender parejas en forma presencial, respetando todo el protocolo, obviamente, pero lo que vos decís es así exactamente. A veces yo veo que las parejas vienen y me arman un show, me arman un stand-up a veces, ¿no? Como una escenificación, ¿no? Y uno a veces es un testigo, a veces es un participante, ¿no? Creo que alguien quería decir algo. Mariana. Yo les iba a hacer un comentario. Aclaro, soy licenciada en trabajo social. Hola, pero ¿qué tal? trabajé tiempo con Fer, entonces, bueno, me interesó sumarme a esto. Está muy canchera, Mariana, en estas cuestiones porque, bueno, trabajás en mediación, digamos, con parejas Sí. en litigio, que sí, es un desafío. Sí. Pero les quería sumar un elemento absolutamente personal, porque, es decir, obviamente pasé como todo el mundo el encierro, la casa multifunción. Mi marido no había llegado tanto como ser el tipo, pero más o menos, y de repente me contagié yo COVID. Entonces, ya estoy súper recuperada y hasta vacunada, pero ese proceso donde las paredes dejaron de ser virtual y se convirtieron en paredes en serio dentro de mi casa, y donde tanto la hija adolescente como el marido traían el plato de comida hasta la puerta, ese que había sido el tipo o la adolescente insoportable en un momento, en ese espacio eran lo que más uno quería en ese momento, lo que más uno deseaba del abrazo o el acercamiento. Entonces, les quería sumar, desde una cuestión personal, esto de cómo se reformula en un momento donde uno ya no se los banca, no soporta, pasa todo esto que ustedes están enumerando en mayor o menor medida, y a uno la enfermedad le dice, más allá de la pandemia, no podés hacer nada. Sos un arma letal que podés contagiar, dependés de ese otro, y uno empieza en su propia casa a hablar por videollamada porque extraña o para pedir un vaso de agua. Entonces, se los sumaba a ustedes de que en esta cuestión de que, como dice Fer, yo estoy canchera, en esta cuestión de mediar con el conflicto, con todo, en mi propia situación, sentir esa dependencia del otro y la cuestión afectiva, porque yo leía lo que escribió Fer sobre el abrazo acá entre los 3 miembros de mi casa no se había perdido, y durante esa etapa se perdió, yo decía, estoy encerrada en la torre. Entonces, bueno, se lo sumaba como inquietud a la atención de parejas.
Sí, Mariana, me parece interesantísimo porque, claro, vos traes la otra cara de estas cuestiones. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a hablar bueno, de los problemas, de las patologías, ¿no? Pero la verdad es que es verdad, ¿no? Por ahí se dio esto de la necesidad, primero lo traumático que fue realmente para cuando un miembro de la familia se contagió y el aislamiento que parece así como gracioso a veces, pero es traumático en el seno de una familia, ¿no? Y cómo a veces esas conmociones tan fuertes, esas especies de terremoto, porque estamos hablando de un virus que no sabemos cómo impacta, de qué manera, ¿no? Cómo sale a la luz la necesidad de un apego seguro, ¿eh? A ver, como si fuera volver a elegir a aquellos con los que estamos hace años, esto también sucedió. Volver a elegir al marido, volver a elegir a la esposa, esto sucede en circunstancias normales, a veces en momentos de crisis, realmente son, son buenos procesos en general cuando se llega a volver a elegir al mismo, pero de otra manera, porque son otras versiones. Y en el caso puntual que vos decís, sí, también, por supuesto que surgieron lazos de solidaridad, situaciones de colaboración que a lo mejor en otras circunstancias no hubieran surgido, adolescentes, como decía Hilda, colaborando más, padres pudiendo pedir más ayuda y mostrándose menos omnipotentes y los adolescentes respondiendo, ¿no? Que esto fue, la verdad, que fue también una sorpresa en algunas familias que sirvió para consolidar los lazos, no para que se rompieran, ¿no? Entonces, muy, muy importante tu aporte, ¿sí? Y bueno, me alegro que estés bien ahora, se te ve bien, ¿eh? Sí, yo quería decir una cosita después, Sí, si se puede. Sí, por No, supuesto. sumando a esto que decía Mariana, ¿no? Digamos, no infantilizar a los adolescentes, ¿no? Es decir, cómo seguramente tu relación te encontraste con una relación distinta, ¿no? Porque el adolescente patalea mucho cuando se lo sigue considerando un niño y se lo tiene en una burbuja, pero en una burbuja de infantilización para poder inconscientemente, digamos, manipularlo al antojo de los adultos, ¿no? Es decir, sacarlos de esa burbuja de infantilización que la cultura también impone en el adolescente y que le impide pensar por sí mismo ante muchas situaciones de riesgo en que se expone y va a estar expuesto, ¿no? Y de pronto salir de eso, y seguramente Mariana se encontró con otra hija diferente, y es muy interesante, ¿no? E incluso también a lo mejor con otro marido que de pronto empieza a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Lo que vos decís, María Fernanda, de revitalizar el vínculo o elegirlo desde otro lugar, ¿no? Que también es cierto que eso ha sucedido, ¿no? Es decir, no como todo negativo, ¿no? Es interesante esto. Dentro de la dificultad que es trabajar con parejas, ¿no? Es decir, y dentro también de todo lo que, digamos, como hablamos mucho de adolescencia hoy, quizás es que todo lo que moviliza la adolescencia en los padres, la adolescencia de los hijos en los padres, ¿no? Porque remueve la propia adolescencia, remueve digamos, toda esa fuerza pulsional, esa fuerza hormonal, es decir, produce en la familia a veces muchos cambios o cambios abruptos, que a veces no se dan cuenta que están ligados a la adolescencia de los hijos y a la desinfantilización de los hijos, ¿no? Es decir, porque cómo se revive la propia adolescencia. En ese sentido creo que es importante un tema para tener en cuenta cuando se está ante una pareja, que la edad de los hijos va marcando también una serie de sintomatologías en la pareja. Sí, Hilda, totalmente de acuerdo, y te agradezco este aporte, ¿no? Porque
Cuando hablamos de adolescentes, en general estamos hablando de padres en la mediana edad, ¿no? Que es una de las etapas del ciclo vital, individual y familiar, ¿no? Ustedes saben que son etapas en las cuales se producen fuertes conmociones, se reacomoda la familia, los lazos pueden perturbarse, a mí me gusta decir que los lazos se pueden enfermar, a veces no son las personas, los individuos los que se enferman, son los lazos, son los vínculos, y bueno, y ahí somos convocados nosotros, los del mundo psi, para ayudar, para apuntalar, ¿no? Pero nos encontramos, por ejemplo, el famoso, no es un término psicoanalítico, pero yo lo voy a decir igual, el síndrome del nido vacío, cuando los padres encuentran que los hijos están en edad de desprenderse, de empezar a ensayar desprendimientos de la familia, que esto empieza antes de la adolescencia, ¿no? Pasan cosas también con los padres, porque a veces hay hijos que quedan retenidos justamente porque los padres no saben cómo encontrarse cuando los hijos empiezan a alejarse, cuando empiezan a tener su propia vida, y entonces ellos se vuelven a encontrar como pareja, y a lo mejor no son los mismos que se casaron o se juntaron hace 15 años, 20 años, y esto es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo psíquico vincular, le llamamos, porque es, reacomodar un montón de cosas, volver a pensar un montón de cosas, decidir como decía recién, ¿no? Si se lo vuelve a elegir al compañero con el cual uno convivió tantos años y a lo mejor eligió 20 años antes, y la verdad que todos cambiamos muchísimo en 20 años, no somos los mismos, ¿no? No crecemos al mismo ritmo, a veces hay crecimientos desparejos, a veces hay grandes diferencias, y es todo un desafío para la familia reacomodarse, ¿no? En estas etapas del ciclo vital, sí, sí, y hay chicos que quedan entrampados y retenidos, sin querer, por supuesto, ¿no? En la mayoría de las veces son situaciones inconscientes, decimos nosotros. A mí no me gusta nunca culpabilizar a los padres, ¿no? Me gusta ver también como situaciones, inconscientes, digamos, ¿no? Ver cuáles son las motivaciones, por supuesto. Con esto podemos decir que no hay motivaciones, que no se puede encontrar nunca una motivación general para los conflictos de pareja. Siempre son múltiples y distintos, ¿no? Pueden ser cuestiones no resueltas en la adolescencia, ideales que se han caído y no se ha aceptado, digamos, el ciclo evolutivo, o idealizaciones que se intentan mantener. Bueno, vos mencionaste algo que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? El crecimiento de los hijos, las crisis de la mediana edad, ¿no? La pareja que con el paso del tiempo lo espeja a uno, ¿no? Espeja al partener en relación al paso del tiempo, ¿no? Realmente son múltiples factores. Y hablando del tema del cuerpo, ¿no? Porque vos, creo que todos los que estamos acá, en su mayoría, prestamos mucha atención al movimiento del pie cuando tocamos algún punto, que el paciente se retuerce el pie o se frota las manos, ¿no? Todo eso, hoy con la terapia online, ¿cómo hacemos, María Fernanda? Porque se pierde mucho, ¿no? Según lo que vos dijiste, bueno, no trabajamos tanto con la asociación libre, sino con la observación directa, ¿no? De los gestos, con este escenario que nos ponen estos actores que nos vienen a visitar a nuestros consultorios, ¿no? ¿Qué pasa cuando es online? ¿Cómo te las arreglas? Qué buena pregunta, sí. Bueno, primero aclaro que no es que uno... Sí, ¿eh? ¿Hay respuesta? Y bueno, no hay una respuesta puntual, ¿no? Creo que podemos, entre todos, estamos aprendiendo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Los pros y los contra. No, primero quería aclarar que no es que se trabaja con asociación libre y sí con la mirada, no es que no se trabaja de esa forma,
se trabaja y por lo menos en vínculos, ¿no? Con algo que se llama discurso conjunto. Diversos autores le ponen diversos nombres, pero yo tomo esta denominación, es un discurso conjunto en realidad, ¿no? Un discurso construido entre varios, ¿sí? Y no es que no escuchamos el discurso, sino que utilizamos también mucho la mirada. Escuchamos mucho y miramos. Y bueno, en la modalidad virtual nos encontramos con, bueno, a ver, un poco de todo. Yo creo que no hay que quedarse mirando únicamente lo que se pierde, digo como filosofía de vida, ¿no? Tenemos que mirar lo que va sucediendo, cómo va sucediendo, digamos, ¿no? Porque es verdad que se pierden a lo mejor gran parte de los elementos de la sensorialidad en la atención virtual, pero aparecen otros elementos, como por ejemplo, aparece por lo general la vivienda de los pacientes, eso nos dice muchas cosas, ¿Dónde, por ejemplo, dónde toman su sesión? La vez pasada en un seminario una colega contaba el caso de una paciente de una pareja que tomaba su sesión metidos en la cama, ¿no? Bueno, algo pasaba con eso, pero digo, son indicadores interesantísimos, o una pareja que yo tengo que se la pasan viajando, entonces yo cuando los veo tengo que mirar el atrás, digamos, ¿no? El decorado para pensar un poquito y les tengo que preguntar, bueno, hoy dónde están, ¿no? Porque van pasando por distintos lugares, ¿no? Viajan mucho. Digo, nos encontramos con otros elementos también que me parece que tenemos que saber utilizarlos, ¿no? Por supuesto, bueno, también el discurso sigue operando, o a veces cuando aparecen terceros que no están invitados a la sesión, pero aparecen, como aparecen los hijos, las mascotas, ¿no? Bueno, no sé, otros personajes, los suegros, la madre, que un poquito yo tengo el criterio que utilizaba Pillon Rivière, que decía, bueno, que entren los que vengan, porque algo nos están diciendo con eso. Digo, me he encontrado con estas cosas realmente de una riqueza muy grande, y bueno, un poco con este criterio, ¿no? No comparar con lo anterior, porque si uno se queda comparando, se queda como, no sé, como confundido, como nostálgico. Pero yendo al texto de los Aranjean-Mom, ¿no? El campo dinámico, ¿no? Que él rompen con esto de lo bipersonal, porque ellos hablan de un campo inmensamente ampliado a la disposición de los pacientes, de la silla, de la lejanía, la cercanía, los cuerpos, ¿no? Digo, eso ya está, digamos, ¿no? Estamos por terminar, pero por ahí quisiera que en el chat me pongan, no sé, de qué ciudades, países son, para saber más o menos por dónde andamos, quiénes nos han visitado, ¿no? Me pareció maravilloso esto último porque nos remite a ese texto maravilloso que es el de campo dinámico de la sesión psicoanalítica, ¿no? Que es muy actual aparte, ¿no? Y creo que la APA lo vamos a revisitar también, ¿no? Bueno, lo voy a releer, sí. A Bogotá, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta está a tiempo. Tegucigalpa, Me voy a tener que ir, me gustó muchísimo y se abrieron un montón de interrogantes, así que muchísimas gracias, para poder seguirla. Gracias, un placer que hayas estado. Ex directora del Departamento de Niñas y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y hoy tiene también un grupo muy trabajador. El capítulo. Sí, pero México, muy interesante el tema, hay que seguirlo. Gracias, Hilda. Un beso. México, Perú, bueno, muy latinoamericanos hoy. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, María Fernanda Rivas, muy agradecido por tu participación. Bueno, gracias a todos por asistir y Juan por la organización y la coordinación.
Creo que Bueno. Mariana quiere decir algo o están saludando. A ver, Mireya creo que... A ver. Pueden hablar, ¿eh? Si que alguien quiere preguntar algo. Ana Carolina, a ver. ¿No? Estaba saludando, perdón. Okay. Bueno, Estamos entre saludando y aplaudiendo, Fer. Ajá, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chau.